Bienvenidos al campanario de la Vendée. Hoy hablaremos de los hippies en el Vaticano, capítulo 4. La crisis actual de la Iglesia y su futuro después de Benedicto XVI. Joseph Ratzinger es una figura clave en la historia reciente de la Iglesia Católica. Su pontificado duró desde 2005 hasta 2013 y se caracterizó por una lucha constante y decidida en defensa de la verdad de Jesucristo, frente a los embates del modernismo, la masonería infiltrada en la Iglesia y su oposición a los lobbies LGTB y feministas que marcaron parte de su lucha. Joseph Ratzinger nació en Alemania en 1927. Sus conocimientos teológicos y su dedicación a la Iglesia lo llevaron a ser uno de los teólogos más influyentes de nuestro tiempo, y como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y posteriormente como Papa Benedicto XVI. Ratzinger se destacó por su claridad doctrinal y su firmeza en la defensa de la tradición de la Iglesia. Desde el comienzo de su pontificado, Benedicto se propuso enfrentar las corrientes modernistas que buscaban relativizar la verdad revelada. En su encíclica Caritas in Veritate del año 2009, Benedicto enfatizó la importancia de la verdad en el amor y la justicia, rechazando cualquier intento de reducir la fe a un mero constructo social adaptable a las modas culturales. Defendió la enseñanza tradicional sobre el matrimonio y la familia, pero quizás su mayor virtud fue el predicar las enseñanzas de Cristo sin ambigüedades y sin medias tintas, rechazando las ideologías de género que intentaban imponer una visión contraria a la antropología cristiana. En diversas ocasiones, alertó sobre los peligros de la dictadura del relativismo que niega la existencia de una verdad objetiva y universal. Benedicto fue consciente de la influencia de la masonería para secularizar la sociedad y la Iglesia. Subrayó la importancia de permanecer fieles a la tradición apostólica y de resistir las presiones externas que buscan transformar la Iglesia en una institución con las ideologías y pensamientos del mundo. Esto le costó una fuerte crítica desde el mismo seno de la Iglesia. Las diferencias entre Benedicto y Francisco son abismales, y mientras Benedicto mantuvo una postura firme y conservadora en defensa de la doctrina tradicional, Francisco ha adoptado un enfoque flexible y modernista que lo hace caminar en la cuerda floja entre la ambigüedad y la herejía. Estamos en un punto de la historia donde se vislumbra una iglesia nueva, diseñada y definida por el Papa Francisco en un laboratorio vaticano llamado sinodalidad. Pero de este tema, os invito a ver en nuestro canal un programa especial que se llama El Sínodo de la Sinodalidad y el truco del almendruco, donde entramos en profundidad sobre el tema. Esta nueva iglesia nos presenta el sueño estrafalario de los hippies del Vaticano, especialistas en tener cardenales, obispos y sacerdotes embriagados en sus libros porno cardenalicios, como el del cardenal Tucho Fernández, y qué decir de los curas arcoíris que viajan en jet privado, como el sacerdote James Martin, o como la Conferencia Episcopal Alemana, realizando sus aquelarres litúrgicos con sus obispas y sacerdotisas, en sus sueños de ser futuras papas de la Iglesia. Esto y mucho más es lo que la Iglesia sinodal es y quiere ser. El pontificado de Francisco, marcado por ambigüedades y errores doctrinales, ha generado una incertidumbre sin precedentes sobre el futuro de su Iglesia sinodal. Porque la Iglesia de Cristo, la Iglesia católica, es inamovible. Y el Espíritu Santo no se muda, como decía Santa Teresa. El Espíritu Santo no inventa, no se moderniza, siempre es nuevo, hermoso y misericordioso. Y por esto, los católicos no deben perturbarse ante estos hechos, ya profetizadas desde la Biblia hasta nuestros días. Bergoglio sabe que su peor enemigo es el tiempo. Sus días, como cualquier otra persona mortal, están contados, y a sus 87 años, sabe
que su oportunidad es muy corta. De allí su afán de nombrar a diestra y siniestra a obispos y cardenales que estén en su club sinodal y en esta carrera de dejar su huella en todo y en su afán insaciable de cambiarlo todo, precipitan los tiempos finales, que son muy obvios si observamos los signos de los tiempos, y sin entrar en convertirnos en profetas apocalípticos, tampoco podemos ni debemos dejar de denunciar lo que está ocurriendo. Los cambios no son un simple experimento o maquillaje modernista para complacer a su público. No, los cambios buscan un desmantelamiento desde la estructura misma de la Iglesia. El pontificado de Francisco, marcado por ambigüedades y errores doctrinales, ha generado una incertidumbre sin precedentes sobre el futuro de la Iglesia. Aunque Francisco predica la misericordia, la construcción de puentes y la escucha atenta, sus acciones son contradictorias y conflictivas. Esto ha llevado a muchos fieles a preguntarse qué tipo de iglesia quieren realmente estos personajes con sus ideas revolucionarias que confunden a muchos en la Iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica y no sinodal. La incertidumbre sobre el futuro de la Iglesia es palpable. Y ante esto debemos preguntarnos, ¿qué debemos hacer los católicos ante estos hechos que nos llenan de dolor y preocupación? ¿Debemos aceptar los católicos todo lo que predica esta nueva Iglesia? ¿Debemos permanecer en una actitud pasiva, sin luchar ante esta situación y dejar a la Iglesia de Cristo al borde de las puertas del infierno? Antes de responder estas preguntas, hagamos esta reflexión. La frase, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, se refiere a la promesa de Cristo, de que la Iglesia permanecerá firme ante cualquier amenaza o poder maligno que intente destruirla o desviarla de su misión de salvación. Este pasaje del Evangelio de Mateo 16, 18 ha sido interpretado en el Catecismo de la Iglesia como la garantía de que la Iglesia fundada por Cristo sobre la roca de Pedro continuará en su misión hasta el fin de los tiempos, sostenida por su gracia y protegida de una derrota final ante el mal. Pero todas estas preguntas las responderemos en nuestro capítulo final de los hippies en el Vaticano, en nuestra próxima entrega. La batalla que nos espera ante la llegada inminente de la New Age, la nueva era esperada por los hippies del Vaticano modernistas y masones, dando fin, según ellos, a la era de Piscis o del pez, que es Cristo, y el comienzo de la era de Acuario, donde todo es nuevo, donde nada es verdad ni mentira, donde no hay ni mal ni bien, donde el pecado de Adán y Eva no fue pecado, sino el conocimiento por encima de todo mal y todo bien es el nuevo dogma llamado abominación. El Papa Francisco camina junto con los que le siguen, cada vez más rápido hacia el punto de no retorno en su viaje al orgullo y la soberbia de la nueva Iglesia sinodal. Y esta nueva era, dirigida por esta generación no tan nueva de ancianos que quieren cambiarlo todo en un afán devorador que busca destruir la Iglesia de Cristo. Para ellos su momento ha llegado. Se sienten cómodos con el poder de cambiar lo que nunca se ha cambiado. Y el orgullo los ciega en su afán de imponer el reino de lo ambiguo, las medias verdades y la mentira. Preparémonos para la batalla que ya comenzó, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6:12. Y en Mateo 14:27, Jesús dice, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Estas palabras son una reafirmación de su presencia en medio de las dificultades y una invitación a confiar en Él, y nos transmite la seguridad recordándonos que no debemos temer porque Él está con nosotros. Y es que este versículo ocurre en el contexto de uno de los momentos más conmovedores del Evangelio. Los discípulos están en una barca, en medio de una tormenta, en el mar de Galilea, luchando
contra el viento y las olas. Jesús se les aparece caminando sobre el agua y ellos, aterrorizados, piensan que es un fantasma. Y Jesús los calma con su voz, su palabra y su presencia. Nota final. Hoy es 25 de octubre de 2024. Quedémonos con esta fecha en que se clausura la última sesión del Sínodo de la Sinodalidad, porque hoy, para los hippies del Vaticano, comienza el principio del fin de la nueva Iglesia Sinodal. El que tenga ojos, que vea, y el que tenga oídos, que oiga Mateo 13:9 y Marcos 4:9. Sea alabado Jesucristo, por siempre sea alabado. Soy José Cedeño y esto fue El Campanario de la Vendée. Regálanos un like, suscríbanse a nuestro canal, compártanlo y ayúdenos a repicar junto a nosotros las campanas. Chao, y Dios los bendiga a todos, amados guerreros en el Señor.